Y continuamos con más de vida, claro, por Telesur y por canales como Capital 21 en la Ciudad de México. Mire, esta semana vamos a conocer el trabajo de un destacado artista cubano que ha conseguido explorar el arte a través de las hojas del tabaco. Usted sabe, en Cuba se produce un exquisito tabaco. Y bueno, quien hace esto es el artista plástico, pintor y periodista Milton Bernal. La siguiente historia nos pone al día sobre su trabajo. A Milton Bernal quizás muy pocos lo distingan por su nombre en el mundo del arte. Pero cuando se dice el pintor del tabaco, nos resulta un desconocido. Hace más de 20 años descubrió en las hojas de esta planta el elemento que hace únicas a sus pinturas. Esto es una manera de disfrutar del tabaco, pero convertido en una obra de arte. Es decir, el tabaco para mí es arte. Así afirma mientras da los últimos toques a una obra de Compay Segundo, leyenda de la música tradicional cubana. Pero esta es apenas una de las más de 600 piezas que ha confeccionado utilizando la hoja de tabaco como materia prima principal. Todo comienza con una foto o una idea en su cabeza, un puro encendido para aromatizar su estudio taller, lienzo, papel artesanal y por supuesto hojas de tabaco. Sin develar todos sus secretos, accede a contar a Telesur cómo es el proceso de pintar con hojas de tabaco. A través de una proyección yo defino dónde va a ir los fragmentos de las hojas. Como ves aquí prácticamente hay un dibujo muy preliminar. Y entonces ya cuando está definido humedezco ese papel, vuelve a convertirse prácticamente en pulpa, ¿no? Y así húmedo voy colocando los fragmentos de hoja de tabaco de acuerdo a la orientación de las luces o de las arrugas de la tela, ¿no? Que el nervio de la hoja me coincida con la ondulación de la tela. Con un cilindro voy entonces incrustando la hoja de tabaco en la pulpa del papel y la pulpa se incrusta en el lienzo, en la tela del lienzo. Cuenta Milton que la hoja de tabaco puede tener alrededor de 60 tonos diferentes, pero él prefiere trabajar con una variedad llamada catorcena. Se le envían los productores directamente desde los campos de Pinal del Río en el occidente cubano, considerada la tierra donde nacen los mejores puros del mundo. Es una hoja que tiene poco nervio, es tabaco tapado, el que se utiliza para... Pero los tabaqueros no lo usan porque tiene cambio de coloración, por ejemplo, tiene una pinta verde, el color no está homologado en toda la hoja y muchas veces no se usa y entonces yo la utilizo como una obra prácticamente ecológica, ¿no? Papel artesanal y hoja de tabaco que no sirve para torcerlo. Y entonces, bueno, para mí es una gran ventaja, viste la plasticidad que tiene, ¿no? Como ves, ella se estira y con el proceso químico hace que no pierda definitivamente la pigmentación ni la plasticidad, ¿no? Diseñador, graduado de periodismo en la Universidad de La Habana y con una maestría en marketing y gestión empresarial, Milton pintaba solo por entretenimiento hasta que en el año 2000 ganó un concurso con un óleo sobre lienzo. Asegura que su técnica es única en Cuba y el mundo. La visera es una pieza, la gorra es otra, la manga es otra, y es decir, cada fragmento es un pedazo de hoja de tabaco teniendo en cuenta la orientación de la vena. Por ejemplo, en este caso yo hago lo siguiente, voy cortando el pedacito que voy a ser utilizado aquí, ¿ves? Hago esta operación y me quedo con un pedacito de la manga que va a ser utilizado en este caso, ¿no? El desnudo femenino, la mitología afrocubana y el retrato son sus más importantes motivos de inspiración. A Ernest Hemingway, Ernesto Che Guevara, Alejandro Robaina, una leyenda del tabaco cubano, la diva del Buenavista Social Club, Omar Portuondo, o la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, los ha inmortalizado en hojas de tabaco. Su obra de mayores proporciones es Martí y el tabaco libertador, de casi 1 metro de altura. Su reinterpretación sobre cómo se dio la orden de alzamiento en la Guerra de Independencia cubana de 1895. ¿Cuál es la historia de este Martí, que es su obra de mayores dimensiones?
Ya te digo, esta obra, él tiene la orden de alzamiento en la mano. Martí no fumaba. Él tiene el tabaco cogido en la mano que se llamó el Libertador, donde él se introdujo la orden de alzamiento dentro del tabaco. Esta foto no existe, ¿no? Esto fue a partir de la recreación de la anécdota, donde yo lo pongo sentado con el tabaco tomado así. Y como un producto, como un objeto, no como un producto de consumo. Si lo pones así, definitivamente es un tabaco que se va a consumir, pero si lo utilizas así, es un tabaco que no se va a fumar, sino que se va a ser utilizado, ¿no? Con otros fines. Y entonces aquí busqué la mejor manera de ilustrar de Martí sentado con la orden de alzamiento, su anillo de acero en la mano, hecho con los grilletes que tuvo en las canteras, y el tabaco en la mano que se llamaba el Libertador. Esta obra realmente me hizo, espiritualmente me hizo sentir que pagaba la deuda por ser cubano, ¿no? Ha expuesto en una decena de países, entre ellos Alemania, Austria, Eslovaquia y Rusia. En los últimos tiempos, Estados Unidos se ha convertido en un atractivo mercado para el pintor. Sin embargo, afirma que es en Cuba donde más satisfacción siente al ser reconocido. En este país donde hay excelentes artistas reconocidos y otros no reconocidos que tienen una obra impecable, y lograr una personalidad dentro de ese mundo de artistas es realmente una bendición. Este pintor sin formación artística académica afirma haber aprendido más de los cosecheros de tabaco que de los maestros de la plástica. Descubrí en el tabaco no solamente mi estilo, sino descubrí una familia. El tipo de público al que yo estoy dirigido es un público muy exigente, porque conoce de tabaco, conoce de la hoja de tabaco y es un aficionado. Tan sencillo como, por ejemplo, Robaina. Una vez le pinté a Robaina con el tabaco así. Y él me dijo, disculpa, él es una persona muy modesta con una sabiduría infinita. Me dijo, no me pintes más con el tabaco así. Ningún tabaquero toma el tabaco así. Los tabaqueros toman el tabaco con dos dedos. ¿Por qué? Porque él va midiendo la plasticidad, la humedad y la temperatura del tabaco. Entonces, la persona que te diga, yo soy un tabaquero, y lo observas y no toma el tabaco con esos dos dedos, hay un error en la comunicación, es lo que te está diciendo, ¿no? Milton dice que su obra quizás se mueva desde el retratismo hacia el abstraccionismo, pero siempre habrá un elemento inamovible, la hoja de tabaco natural incrustada. Hay trabajo de artesanía y de plástica. Es decir, de artesanía de hecho no puedo mezclar las cosas. La gente me dice, bueno, ¿por qué tú no haces 2 o 3 obras en serie? Y le dije, no puedo. Te conectas tanto con la obra, con el proceso, que no puedes hacerlo de manera industrial. En materia de pintura, segundas oportunidades siempre son mejores, porque vas corrigiendo, vas perfeccionando, ¿no? Pero sucede que la hoja de tabaco nunca se repite. Es decir, aunque repitas el retrato, la hoja de tabaco siempre va a ser distinta, porque es capricho de la naturaleza. Aunque pudiera considerarse un gran conocedor de los secretos del tabaco cubano, afirma que es un mundo tan cautivador que aún le queda mucho por aprender. La vida no alcanza para realmente dominar algo plenamente. Te ofrece tantas posibilidades la hoja de tabaco desde el punto de vista artístico. La abstracción es algo que me fascina también, que he incursionado y son obras que están pendientes por hacer. Creo que voy a seguir trabajando, investigando, estudiando más profundamente, tocar temas costumbristas, porque este asunto del tabaco, de la historia del tabaco, es la de nunca acabar. Es, en definitiva, esta técnica la que lo ha hecho ser reconocido en la isla y en el mundo como el cubano que convierte en arte el tabaco. Lisandra Andrés, Telesur, La Habana, Cuba.
Y antes de irnos a nuestra segunda pausa en Vidas, quiero mostrarle la obra que está aquí en San Ildefonso sobre la gran fotógrafa italiana Tina Modotti. Deben saber que aquí en esta exposición hoy vamos a apreciar también la obra de Diego Rivera, de Fernando Leal, de Jean Charlot, de Ramón Alba de la Canal y de Fermín Revueltas. Puro gozo estar aquí y, por cierto, al regreso hablaremos sobre uno de los movimientos artísticos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Me refiero al cinetismo. Es lo que sigue después del corte.